Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, quería agradeceros a algunos compañeros, especialmente a Jairo, de la Unión Sindical Obrera, Alfonso, de CETICO, o Marimar, de las Kellys, que hayáis venido con todo el lío que tenéis, que tenemos, en el que estamos. En fin, son no solo fechas complicadas, porque siempre son fechas complicadas en Madrid, sino por el reto en el que estamos embarcados y con reuniones cruzadas diarias de todo tipo, cara a la convocatoria del espacio que compartimos en Parar la Guerra para el 18 y 19 de octubre. O sea que, por lo tanto, os agradecemos especialmente el esfuerzo que significa hacerse un hueco. El acto que tenemos hoy es, en parte, vamos a decirlo así, la primera parte de una pequeña espina que teníamos clavada, sanamente clavada, y que se nos clavó este verano. Este verano íbamos a organizar una conferencia con Agustín Santos, con Lara Hernández, que finalmente, en fin, las agendas, etcétera, hicieron que no fuera posible esa conferencia y nos quedamos emplazados, por supuesto, a poder realizarla. Y digo porque es la primera parte. Después, por supuesto, David lo mencionará, pero en fin, Lara Hernández finalmente no ha podido estar y estamos emplazados, y así os lo trasladamos, a poder organizar en una segunda ocasión un debate o mesa redonda que podamos también contar con Lara. El acto de hoy tiene un valor especial, un significado especial, porque no se trata solo de tener a representantes de una de las principales fuerzas alternativas y referencias de la izquierda en nuestro país, sino que estamos hablando de representantes del gobierno de coalición progresista que ha dado pasos decisivos y más avanzados en el terreno de la izquierda en Europa y particularmente en el terreno de la lucha contra el genocidio en Palestina. Esto tiene un significado importante por lo que representa, para poder comprender, para poder intercambiar cuáles son las claves y los retos que tenemos la izquierda en un momento tan complejo como el actual. Sabemos que aires trumpistas soplan en todo el mundo y sabemos que esos aires están cristalizando de diferentes maneras en diferentes países europeos, pero siempre complicando, generando división y enfrentamiento y defendiendo políticas que no es posible imaginar un peor escenario para el futuro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población que esas políticas se hagan efectivas, no solo para las libertades. Insisto, no solo para las libertades, sino sobre todo para las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. En este escenario, ¿cuáles son las claves ante las que tenemos que responder? El gobierno de coalición progresista, con el papel destacado de Sumar, ha enfrentado algunos de los retos más complejos de las últimas décadas en nuestro país. Y el debate está abierto, pero lo que es un hecho objetivo es que han dado respuesta y han conseguido avances y logros que no se podrían imaginar sin Sumar. Hay un ejercicio que muchas veces hacemos, que es imaginar un escenario social extrayendo, aislando o quitando uno de sus protagonistas. En este caso, si quitáramos a Sumar del gobierno de coalición y le quitáramos del escenario político y social de los últimos años, España sería diferente. Por eso es una oportunidad hoy poder escucharles, poder debatir con ellos. Agustín Santos es, además, un destacado y reconocido diplomático que no solo ha sido embajador de España ante la ONU, ha sido jefe del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores con Moratinos, sino que además actualmente es diputado, responsable de todo lo que significa el pensamiento, la política, las relaciones internacionales de Sumar. Y, en fin, esto que se dice a veces de forma pomposa, una voz autorizada, bueno, yo creo que es uno de los profesionales, representantes públicos con mayor capacidad para poder
aportar líneas claves para comprender el escenario político internacional y el papel que juega España en ese escenario político, así como cuáles son las claves de la política en nuestro país. David Comas es responsable de comunicación política, de discurso, de Sumar. En fin, él es un activista que no acaba de llegar, sino que tiene una trayectoria, un reconocimiento dentro de los movimientos alternativos y de la respuesta de la izquierda alternativa a los retos que desde el 15M se pusieron encima de la mesa, y el papel que recientemente ha asumido, esa responsabilidad que ha asumido. Es evidente que tiene la responsabilidad y que juega el papel clave de fijar rumbo político, de fijar discurso y de fijar líneas estratégicas para lo que significa Sumar y para lo que significa el segundo miembro del gobierno de coalición. Sin más, os voy a pedir un aplauso, que sepáis que ahora nos lo explica Reinemoa cómo lo vamos a hacer, pero os pido un aplauso no solo para Agustín Santos y para David Comas, sino un aplauso para lo que significa Sumar en el gobierno de coalición. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a empezar el acto. Primero va a hacer una intervención Agustín, después va a hacer una intervención David, luego abriremos un turno de palabras, de preguntas a todo el que quiera participar, preguntar, y abriremos el debate. Entonces, sin más dilación, empezamos. Y Agustín, no sé si tenemos el soporte. Como queráis, ¿prefieres con soporte? No, o en la mano. No, prefiero con Sí, vale. Un aplauso para Agustín. Muchísimas gracias ante todo a la invitación de Joanem y de la Unión de la Unificación Comunista de España por este debate. Si algo nos hace falta es debatir entre todos cuál es la situación en la que tenemos, porque necesitamos construir una estrategia unitaria que acumule fuerzas a nivel de los desafíos y de los retos que tenemos delante. Así que lo que hay que empezar es comprendiendo exactamente cuáles son esos desafíos y retos. Lo que ocurrió con la victoria de Trump por segunda vez y la nueva administración norteamericana es la llegada al gobierno de los Estados Unidos de un proyecto de cambiar de forma radical el régimen internacional. De cambiarlo radicalmente pasando de un sistema multilateral basado en la cooperación, donde las anteriores administraciones norteamericanas habían buscado paliar el declive de hegemonía de Estados Unidos con un aumento de su control sobre los mecanismos internacionales para llevar esa cooperación hacia privilegiar los intereses norteamericanos y sustituirlo por una política de imposición unilateral y de negociación, ¿se oye mejor? Y de negociación multipolar con Rusia, China y las otras potencias nucleares para redefinir en ese contexto internacional los mecanismos de hegemonía de las clases dominantes norteamericanas. ¿Por qué estaban tan presionadas? Básicamente por dos factores. Uno, por la acumulación de crisis que desde 2008-2009, lo que hemos llamado la Gran Recesión, se han producido 3 recesiones, las mayores que ha sufrido el sistema capitalista prácticamente en su historia. Y esa acumulación ha roto todos los modelos de pacto social, de estado de bienestar, de redistribución, creando una situación de malestar colectivo que se ha ido acumulando y haciendo cada vez más potente. El segundo elemento importante es la crisis climática. La crisis climática que pone además en cuestión todo el modelo energético y que, como todos sabemos, ha sido el centro del proceso de acumulación y de dominación de Estados Unidos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y después, el tercer elemento importante es dar respuesta a los problemas heredados y que no se han acabado de solventar de cómo integrar en el sistema mundial a lo que fue el resultado del colapso de la Unión Soviética y del mundo de eso que hemos llamado el socialismo real, pero que se le puede llamar como
como se le quiera dar. Esas tres cuestiones ponían en cuestión de antemano cuáles eran los mecanismos de hegemonía de las anteriores administraciones. Y la crisis social ponía en cuestión el consenso social interno de Estados Unidos que había permitido a los demócratas, al Partido Demócrata, con apoyo de sectores de la clase obrera, mantener un cierto equilibrio en el sistema norteamericano a favor de los intereses populares. Pero hay que añadir un cuarto factor, que es el ascenso de China. En los últimos 10 años, China ha pasado de ser un país que enviaba al exterior valor, o sea, tener una posición subordinada, a los últimos 10 años ser capaz de atraer valor del sistema internacional para su propia economía. Es decir, ha habido un cambio estratégico, histórico, de la posición de China en el sistema internacional en los últimos 10 años, y esto creó dos factores importantes de consenso en las clases dominantes norteamericanas. Primer factor de consenso: hay que parar a China, porque China va a ser nuestro competidor histórico, va a ser nuestro competidor por la hegemonía internacional o por sectores regionales fundamentales sin los cuales no se puede mantener una hegemonía internacional, Pacífico y Oriente Medio básicamente. Y además de este problema de cómo parar a China, una visión de que la decadencia norteamericana se basaba en un sistema comercial internacional que le resultaba injusto porque extraía valor industrial de producción. Esto es una confirmación de la vieja tesis de Marx de que solo se crea valor en el trabajo productivo. Pues esa creación de valor se iba de Estados Unidos, y lo que hacía falta era un proceso de reindustrialización de Estados Unidos a través de una guerra arancelaria. Fijar nuevos aranceles que invirtiesen ese camino de transición del valor de un sitio a otro. Sobre esto existía un consenso previo en la administración Biden, pero la administración Biden no supo articularlo. Entre los equilibrios que tenía que hacer sociales para poder satisfacer mínimamente a los sindicatos, a su base social urbana, no pudo compaginar esto con los intereses de las clases dominantes. Y después un tercer factor importante: ha habido un cambio en la composición de las clases dominantes en Estados Unidos. El mix de esas clases dominantes ya no son las clases dominantes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial a través del keynesianismo de guerra para crear un sistema industrial complejo que se ha mantenido en la Guerra Fría, en la competencia con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, sino que ha aparecido un nuevo sector ligado a las tecnologías, y si se sigue los ciclos económicos y las crisis tecnológicas, se verá que a partir del 2001 hay un cambio importante en la composición de la bolsa en Estados Unidos. Pero es todavía más importante cuando se ven las licitaciones de armamento en Estados Unidos. De pronto entra todo un nuevo sector, y ese nuevo sector está representado por los Bill Gates, por los Elon Musk, por los nuevos empresarios de los nuevos sectores tecnológicos que intentan imponer y que van ganando posiciones y van intentando hasta que llega la segunda administración Trump y ocupan los lugares decisivos de esa segunda administración, en una coalición social en la que de pronto aparecen los cristianos evangelistas, los sectores del sur más rurales, los sectores petroleros. Hay un cambio importante en esa composición que enfrenta al mundo de una manera completamente distinta, y ese enfrentar el mundo de una manera completamente es lo que a nosotros nos hace ahora encontrarnos en una situación, primero, de desconcierto general, y segundo, de necesidad, primero, de definir hipótesis estratégicas sobre cómo va a ser el futuro y, por lo tanto, cómo nos vamos a enfrentar a él para defender los intereses populares en ese cambio, en esa nueva dinámica. Eso es, digamos, el núcleo de lo que ha ocurrido en los cambios importantes en estas cuestiones. Y esto se plasma geopolíticamente, estas tensiones, en cuatro grandes focos, cuya solución dependerá mucho de lo que ocurra, porque estas batallas nunca están definidas hasta que no se ganan o se pierden. Y son batallas de matices, de blancos, no de blancos y negros, sino de grises en el proceso de confrontación de las clases, de los intereses y de todos los sectores. El primer gran foco fue la guerra de Ucrania.
La guerra de Ucrania definió de alguna manera un mecanismo por el cual Estados Unidos podía subordinar a Europa a sus propios intereses en una guerra interimperialista, pero al mismo tiempo con una especie de muñeca rusa en la que hay un componente importante que tenemos que tener en cuenta, que es el derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. Igual que la Segunda Guerra Mundial fue una multiplicación de muñecas rusas en diferentes conflictos, frentes, y no todas respondían a la misma lógica, aquí tenemos un problema nacional democrático, que es la constitución del Estado ucraniano después del derrumbe del Imperio Soviético, y una segunda cuestión, que es una confrontación interimperialista en la que el principal objetivo de los Estados Unidos es subordinar a Europa, a la Unión Europea, en el marco económico, militar y estratégico de los Estados Unidos, y al mismo tiempo llegar a un pacto con Rusia. ¿Por qué un pacto con Rusia? Porque el principal objetivo no es Rusia, es China. Y separar a Rusia de China es un elemento estratégico central de toda esta dinámica. El segundo gran frente es el de Palestina. Palestina, Gaza, porque se ha ido produciendo toda una serie de deterioros desde las dos guerras del Golfo, más la guerra de Irak, que es una historia larguísima, que va desde 1990, más o menos el año antes del colapso de la URSS, hasta actualmente, en la que toda la parte central de lo que es los mecanismos energéticos mundiales entran en cuestión. Y se producen dos ejes de alianzas, ¿no?, como hemos hablado, el chiita y por otro lado el sunita, ligado el segundo de ellos al aspecto monarquías, a Estados Unidos y al control de los flujos energéticos en la zona, pero cuestionado por Irán, por Irak, por la parte chiita de Irak, por Siria, por el Assad, y con el apoyo de Rusia, que intenta volver a recuperar un espacio geoestratégico de influencia de su propia zona. Y eso ha acabado, o no ha acabado, digamos, estamos en una segunda fase que empieza ahora, que es el plan de Trump, sobre el que me imagino que discutiremos. Y queda un tercer foco que es importante, que es el africano, que ahora mismo está concentrado en Sudán. La descomposición de Sudán, el Sudán Norte y Sudán Sur, lo que hace es, digamos, concentrar toda la crisis del Sahel y toda la crisis del África subsahariana, que es donde está la fundamental foco de materias primas que serán necesarias para un nuevo ciclo industrial importante, y ahí están concentrados. Y por tanto, lo que acabe ocurriendo en Darfur, en Somalia, en Kenia, en Etiopía, en toda esa zona, acabará incluyendo también en todas las zonas minerales como Sudáfrica, Zambia, etc. Esos tres focos, lo que ocurre en esos tres focos, que son producto de decisiones políticas, de errores, de corrección de estrategias, de tal, será fundamental. Y el patio trasero, que tiene menos importancia estratégica actualmente, pero que es fundamental por los temas migratorios para Estados Unidos, que es América Latina. Bueno, ¿qué hace la Unión Europea? Y con esto voy acabando con dos ideas. ¿Qué hace la Unión Europea? La Unión Europea es un proyecto de crisis. Porque la Unión Europea que conocemos ahora mismo es la Unión Europea de Maastricht, que surgió como una respuesta al colapso de la Unión Soviética y del bloque. Creó una moneda única, reforzó un mercado único, de tal manera que una división europea del trabajo, pero fue incapaz de dotarse de los mecanismos democráticos para poder gestionar esa cuestión. La Unión Europea no es una entidad de gobernanza democrática, es una entidad de gobernanza que se parece más a la paz de Westfalia, al Tratado de Utrecht, en fin, a lo que eran las conferencias diplomáticas europeas que venían de la herencia del Sacro Imperio Germánico. Y eso es lo que ha ocurrido durante 300 o 400 años en Europa, y se ha reproducido de alguna manera, de forma contemporánea, a través de las estructuras de lo que hoy es la Unión Europea. Lo que eso representa es la necesidad imperiosa estructural de llegar a una Europa unida, y al mismo tiempo representa las dificultades de las clases dominantes europeas para definir ese viejo proyecto. No hay que olvidar que desde los años 20 y 30 del siglo pasado, una de las consignas centrales del movimiento obrero socialista fue con unos Estados Unidos socialistas de Europa.
una solución alternativa distinta a lo que era ese proceso de construcción no democrático con elementos de estados, viejos estados absolutistas todavía incrustados, que es lo que ha representado la Unión Europea. Ahora es fundamental, y ese debate es fundamental porque cuando nos enfrentamos a esta situación caótica, las clases dominantes europeas, que ya antes de que hubiese ocurrido la segunda administración Trump, había una composición mayoritariamente girada a la derecha y en algunos casos a la extrema derecha. Eso fue antes de que llegase Trump, ahora se ha reforzado. De tal forma que solo hay 5 gobiernos de centro-izquierda, no estoy diciendo de izquierda, de centro-izquierda, en un mar en el que la mayoría de los estados europeos están gobernados por la derecha con apoyo de la extrema derecha. Y en el Parlamento Europeo, que tampoco es una entidad que decida de todo, pero tiene una cierta capacidad de veto, los 3 grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo tienen un peso decisivo que hasta ahora se ha evitado con una coalición socialdemócrata conservadora, pero que está agonizando y llegando a sus últimos tiempos. Bueno, perdonadme que me he pasado 2 minutos, me hubiera gustado, pero ya hablaremos después, hablar un poco de España, de cómo estamos en esta institución, como está David, se lo dejo a él y después ya lo que él no cuente, entro yo. Muchísimas gracias, perdón por... Bueno, en primer lugar quiero empezar excusando a Lara Hernández, la coordinadora general, que no ha podido venir hoy, que no ha podido venir hoy, no ha podido encontrarse aquí por motivos de fuerza mayor, disculparme en su nombre, le hubiera gustado estar aquí, recogemos lo que dijo el compañero para que pueda venir en una próxima ocasión. Agradecer en primer lugar a todas las compañeras y compañeros por organizar este evento, este encuentro, y animar a que sea el primero de muchos en los que nos encontremos, ¿no? Yo creo que hay que hablar, hay que reflexionar, hay que pensar juntas y juntos, y sobre todo frente a los retos que ya ha empezado a dibujar Agustín, que seguro que entre todas y todos conversaremos, vamos a tener que intercambiar muchos puntos de vista para intentar diseñar estrategias que sean ganadoras, ¿no? Que de alguna manera nos permitan enfrentarnos a los retos de esta época histórica que nos ha tocado vivir. Disculpadme antes de comenzar porque soy canario y hablo muy rápido. Entonces, si en un momento determinado veis que voy acelerado, me lo decís y yo intento echar el freno para que se me siga. Pero yo me acelero si voy a correr camino, no paro, ¿no? Y por otro lado, si ves que me voy mucho de tiempo, me lo dices y pasamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Yo quiero comenzar haciendo una visión estratégica recogiendo la idea que ha colocado Agustín, ¿no? Agustín ha hecho el mapa, digamos, general de cómo hemos llegado hasta el momento actual y ha hecho el mapa internacional y ha bordeado España. Lo ha revelado justo al final planteando, y me ha quedado España, ¿no? Le paso, digamos, el marrón a Comas, a David, y ya luego lo vamos conversando. España se desarrolla o se desenvuelve en este contexto particularmente, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que partir, si os parece bien, de un diagnóstico en primer lugar, y el diagnóstico es el siguiente. Detrás de todo el proceso, entre otras cuestiones que está señalando Agustín, lo que hay es algo de fondo que hay que tener en cuenta, y es que existe una oligarquía, de alguna manera, que sobre las transformaciones de época que está viendo en el modelo productivo, y particularmente en el desarrollo de algunos sectores, sobre todo vinculados a la nueva economía, bueno, de eso hablamos luego con un poquito más de desarrollo, han planteado que es el momento de iniciar una ofensiva contra la democracia. ¿Por qué? Porque después de la crisis financiera iniciada en 2007-2008, la ofensiva democrática que hubo en aquel momento les asustó. Les asustó y les reveló 2 cuestiones. Primero, que los consensos previos a ese momento se habían roto, de alguna manera, en primer lugar. Y en segundo lugar, que si la ruptura de esos consensos se daba, esto se puede resolver, como diría la Clau, en una clave democrático-progresista o en una clave reaccionaria. Que esto dependía de quién era capaz de esa crisis orgánica que era patente de alguna manera, darle un sentido político y dar una forma de ofensiva y estrategia política determinada. Tuvimos un periodo de ofensiva democrática general. No vamos a repasar lo que pasó en Europa con Grecia, con sus contradicciones, con otros países donde hubo experimentos que habría que estudiar, como el italiano, ¿no? que son interesantes de alguna manera, pero en España tuvimos nuestro particular proceso, ¿no? Que empezó o tuvo su momento simbólico en el 15M, digamos,
pero que de alguna manera generó toda una serie de acontecimientos políticos posteriores que terminó con lo que hoy definimos como el gobierno de coalición. Y esto es importante tenerlo en contexto. El gobierno de coalición no es un patrimonio de un partido político o de otro. Ahora mismo lo forman dos partidos políticos, o dos formaciones políticas, mejor dicho, Partido Socialista, histórico Partido de la Socialdemocracia, y Sumar, que de alguna manera es una alianza amplia de diferentes formaciones y fuerzas históricas que tienen un rumbo laborista y verde, por resumirlo para el país. Pero el gobierno de coalición no es un patrimonio de un partido político u otro. El gobierno de coalición es un patrimonio del conjunto del pueblo español. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es el mayor patrimonio que ha sobrevivido del ciclo político anterior. Nosotros en nuestros documentos políticos de la última asamblea planteamos una hipótesis de alguna manera, y era que el ciclo del 15M, el ciclo, digamos, democrático de impugnación del 15M, en España se había agotado. Pero aquí se está dando una situación que es excepcional, ¿no? El ciclo se ha agotado, pero hay un gobierno que sobrevive contra el ciclo, que es, digamos, de alguna manera, herencia, o el último elemento de patrimonio institucionalmente sólido que existe, de ese ciclo. Y esto hay que entenderlo como tal, aunque sea un gobierno, ahora lo veremos, atravesado por contradicciones, atravesado por luchas que no solamente son discursivas, sino de tipo cultural, política, de rumbo, ¿no? Esto es importante porque si las oligarquías han iniciado una ofensiva contra la democracia y están promoviendo líderes autoritarios, la hoja de ruta, por resumirla, esto es muy brocha gorda, yo promuevo líderes autoritarios, los hago llegar al poder y cuando llegan al poder desmantelan todo lo que puede la democracia, abro paréntesis, la democracia no entendida como procedimiento, sino la democracia entendida como todas las conquistas que el pueblo ha conseguido a lo largo de la historia. Como la conquista de la lucha, como las conquistas de la lucha sindical, como las conquistas de los movimientos sociales, de la lucha vecinal, del feminismo, de las fuerzas verdes y ecologistas, de todo lo que es la España que quiere avanzar o la parte del país que quiere avanzar. Si la hoja de ruta general de las oligarquías es yo promuevo líderes autoritarios y cuando los mando, los coloco en el poder, desmantelo el conjunto de la democracia, de alguna manera nuestra ofensiva, nuestra idea de respuesta es tenemos que desarrollar la democracia hasta el punto más avanzado que nos permita las condiciones en un momento dado. Y en ese contexto se desenvuelve el gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición que hace que España sea dos cosas a la vez y tiene un carácter dual. En primer lugar, España es una excepción, de alguna manera lo que hablamos, es un faro de luz en un momento de oscuridad, lo definía así la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿no? cuando hablaba sobre lo que estaba ocurriendo internacionalmente, pero a la vez que es una excepción, es un campo de disputa. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Que seamos una excepción no suspende en los Pirineos o en las aguas territoriales de Canarias, que hay que barrer para casa, o donde sea, o la frontera con Portugal, no suspende el campo de disputa, sino que genera una mejor correlación de fuerzas en lo institucional, por ejemplo en otros campos, para abordarla. Entonces es a la vez dos cosas, es un lugar excepcional, y esto en el ámbito internacional, lo que señala Agustín, es fundamental para poder entender el rol de España en lo que ha ocurrido a lo largo de todo este periodo, luego en el debate lo podemos comentar más en profundidad, y a la vez es un campo de disputa. Es una plaza fundamental para las oligarquías internacionales en el que se querría que hubiera un gobierno pues, de corte reaccionario pues, para que los capitales, las oligarquías financieras tuvieran barra libre, digamos, para poder hacer un poco, para poder desmantelar todo lo que la correlación de fuerzas les permitiera desmantelar. Lo estamos viendo en Argentina, ¿no? Como las experiencias políticas son diferentes, no es lo mismo el fenómeno argentino que el fenómeno puramente trampista estadounidense, luego hablamos sobre ello, pero vemos que las fórmulas son similares en ese elemento común, ¿no? Yo hago ascender una formación de corte autoritario y inicio una ofensiva contra los derechos de la mayoría social, que lo vamos a llevar de democracia, en este caso, ¿no? Para darle un sentido histórico. Voy yendo directamente a la cuestión de horizonte, luego hablamos porque en el intercambio puede ser interesante. Si planteamos que España es una excepción, por un lado, una excepción y por otro lado, un campo de disputa, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es el reto estratégico? Pues debemos ser capaces de defender el gobierno de coalición a la vez que identificamos sus límites y hacemos todo lo posible para deportarlo. A este gobierno hay que defenderlo y deportarlo. No una cosa o la otra, sino toda la vez. Hay que defenderlo porque es la mayor garantía de la mayoría del pueblo frente a la ofensiva reaccionaria y es la que está siendo baluarte y garante de los derechos heredados, pero también de una agenda de avance y de progreso que está siendo inédita en Europa, ¿no? Respecto a los rumbos que estamos viendo dentro de los ejecutivos, pero a la vez hay que identificar los límites y hay que deportarlo. ¿Por qué hay que deportarlo? Lo estamos viendo con Palestina, porque cuando la sociedad va por delante a nivel de sentido común del propio gobierno, eso facilita al ala laborista y verde del gobierno a que empuje sus políticas públicas, a que las gane primero en el Consejo de Ministras y Ministros y en la interna del gobierno, que tiene su historia,
Y en segundo lugar, es muy importante, en el Congreso de las Diputadas y Diputados, donde hay una partitocracia, vamos a decirlo así de claro, donde se cruzan no solamente intereses de las oligarquías, sino intereses parciales de todo tipo, que muchas veces bloquean nuestras políticas públicas, de todo tipo. Si empezamos a discutir lo que pasa en el Congreso, no terminamos, no salimos aquí en 5 años, lo sabe bien Agustín, que lo tiene que sufrir todas las semanas prácticamente. Entonces, en esa alianza, y termino ya, creo que en la hoja de ruta estratégica fundamental es, si tenemos que defender el gobierno y a la vez desbordarlo, ¿cuál es la clave? Pues la clave es construir una alianza. Cuando me refiero a una alianza me refiero en el sentido social histórico, entre el ala laborista y verde del gobierno y el pueblo. Y los sectores movilizados del pueblo que quieren que el país avance. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite romper la resistencia. Cuando hablo de resistencia me refiero a toda la resistencia. Mirad, este gobierno es incómodo para muchos poderes. Para muchos poderes. Económicos, culturales, de tipo financiero, nacionales, internacionales, nos quieren echar de la OTAN, esto hablamos luego. Si queréis, seguro que Agustín tiene opiniones sobre esto, ¿no? Es un gobierno incómodo. A mucha gente, como dije antes, le gustaría que este gobierno se acabara y hubiera un gobierno, como mínimo, que no se opusiera a la agenda de un sector del empresariado español que nos querría tener aquí trabajando como en el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Digamos. Pero, de alguna manera, si queremos hambre toda esa resistencia, esa alianza es lo único que puede de alguna manera desbordarla. ¿Por qué? Porque si nos encerramos en la dinámica exclusivamente institucional o exclusivamente de parte, me refiero a la agenda de los partidos, el problema es que hay un momento donde existen bloqueos cruzados en los que termina ganando la oligarquía, de alguna manera. Entonces, nosotros estamos planteando desde el último grupo coordinador, además que fue interesante a nivel de debate, no solamente externo, sino interno, recuperar esa idea del bloque histórico y entender que en esa alianza entre la parte, digamos, laborista y verde del gobierno y esa parte del pueblo movilizado que hemos visto en Palestina, es donde se rompe la resistencia. Porque si rompemos la resistencia, el país avanza. Y ya termino, porque me estoy yendo mucho de tiempo y prometí que no me iba a ir. Termino con una reflexión pequeñita, muy pequeñita, pero muy fundamental para abrir el debate. Estamos en una época de cambio. Inteligencia artificial, robótica, algoritmos. Estamos viendo unas transformaciones en el modelo productivo que no hemos visto desde hace mucho tiempo y que están prácticamente poniendo en cuestión cómo va a ser no solamente muchos de los procesos productivos, sino muchas de las maneras que tenemos, tanto de trabajar como de vivir, ¿no? De alguna manera. Si nosotros partimos de que estamos viviendo este tipo de cambios, lo que tenemos que entender es qué hay detrás de esos cambios, cuál es la batalla que hay debajo de esos cambios. La que no se ve, la invisible, la que hay detrás de cada calentura, de cada pelea, de cada titular. Esto me toca sufrirlo a mí toda la semana. De cada polémica, disputa de la semana, cuando Ayuso dice una barbaridad o cuando sale un papel por ahí de la UCO, que hasta que terminan las cosas veremos qué es lo que pasa en ese sentido. Detrás de todos esos conflictos de actualidad hay una pelea central, y ya termino de verdad, y es la pelea por el reparto de la productividad. Esto es clave. La pelea por el reparto de la productividad es la pelea de nuestro tiempo y tiene una forma concreta que llega, o que se traduce en el lenguaje de la gente, en una forma concreta, que es la pelea por el tiempo. La pelea por el tiempo de vida, la pelea por el tiempo que tiene la gente, la pelea por el reparto entre el tiempo que le damos a las empresarias y empresarios y el tiempo que la gente se lleva a su casa. Y en ese sentido hay pelea, y ahora sí que termino, que son estratégicas. Reducción de la jornada laboral, control horario, democratización de los algoritmos. No son peleas parciales, no son peleas economicistas, si se me permite el concepto yendo a la crítica más profundamente marxista. No, son peleas que definen el rumbo del país. Y ahí nos jugamos el futuro, nos jugamos no solamente pequeñas conquistas, pequeños avances o pequeñas mejoras para más o menos trabajadores, sino que nos jugamos el rumbo de nuestro país para la próxima década. Poco más, doy con esta apertura del debate y disculpad que me he pasado un poquito de tiempo. Vale, pues ahora sí, han acabado las intervenciones y abrimos turno de palabras, ¿vale? De preguntas. Pues podéis levantar la mano, todo el que tenga por ahí preguntas. Pues por el fondo, Diana, pasamos uno de los micros para ustedes. Hola. Buenas noches. Bueno, agradeceros primero que estéis aquí. Vamos, bienvenidos ya para vuestra casa. Y a ver, muy interesante en las intervenciones. El último punto ya es como mucho más en vivo, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, quería señalar una cosa, que muchas veces la gente progresista somos muy conscientes que la división entre la izquierda pues es uno de los principales problemas
división y enfrentamiento, ¿cuál valoraríais, o bueno, ambos podéis contestar, pues qué claves o qué para, bueno, pues para combatirlo, para cuidar eso, para transformar esa situación valoráis? ¿Una o varias? Varias, sí. Lo que prefieráis, Sí, como prefieráis. ¿Tú prefieres que se recojan varias? Lo digo porque si no al final siempre tendemos a priorizar las primeras de las pobres. Vale, venga, otra. Vale. Vamos tres. Pues sí, más preguntas. Pues Ramón, ahora por aquí delante. En primer lugar, gracias por estar aquí. Siempre reconfortante saber que tenemos muchos puntos de unidad y bueno, que desde luego hay que trabajar por la unidad, eso es fundamental. Vale, uno de los principales problemas que tiene la sociedad española y la juventud en particular es el oneroso problema de la vivienda, el que no se puede emancipar, que... Entonces, siempre que se habla del coste de la vivienda, se habla de los pequeños y medianos propietarios que quieren alquilar, que no quieren alquilar, todo esto se ha inventado de muchos bulos sobre la ocupación y demás. La cuestión es que al final el problema serio está en los grandes tenedores de vivienda, en los fondos buitres, en BlackRock, Blackstone y demás. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las dificultades para poder resolver este problema? Y gracias. Vale, yo creo que recogemos una más. El compañero de gafas, por ejemplo. No sé cómo te llamas. Fernando. ¿Nos hace un ruido? Sí, no hay que poner los dos a la vez. Vale, genial. Gracias por avisar, Pablo. Aprovecho porque antes he nombrado al compañero de la Unión Sindical Obrera, de FETICO y de Unión Kelis, Fernando de CONFAPA, de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres. Gracias también por estar. Gracias a vosotros y a vosotras también por invitarnos. Yo tengo una pregunta sobre lo que habéis comentado, he estado hablando. ¿Hasta qué punto nos tiene que marcar la agenda un Trump, una Ayuso, una Abascal, es que ese horizonte del que hablaba David, ¿hasta qué punto se tiene que venir marcado por una serie de ocurrencias que yo creo que no tienen recorrido, que en lo social y en lo económico no sé si tienen implantación y que son lanzamientos, pues eso, que son cosas que no sé si tienen la importancia, pero que nos están marcando la agenda y sobre todo la izquierda. La izquierda estamos yendo detrás de cuando Ayuso dice una salvajada en la Asamblea de Madrid o cuando Trump dice otra en el despacho Oval, etcétera, 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 etcétera. Esa es la pregunta. Gracias. Vale, vamos a recoger una pregunta más, vamos a contestar una tanda de preguntas y ya luego cogeremos más. Por ejemplo, Fede, está por aquí adelante. No, yo era muy sencillo. Es que en cada día que pasa o cada año veo que aumenta y aumenta y aumenta los grandes beneficios de los grandes monopolios de energéticos, ya que lo ha dicho el compañero, o de los grandes bancos, ¿no? Miramos y van ganando. Y en cambio la pobreza se va sumando, hay trabajadores que no llegan a final de mes con trabajo, no ya que estén en el paro o sea una cuestión marginal, sino que tal. Y ahí, ¿cómo veis vosotros esa solución a ese problema de ese abismo social que hay en estos momentos? El primer punto, que es el de la unidad, yo creo que es el tema central de todo el periodo en el que vamos a estar. Por poner un ejemplo histórico, lo determinante de la revolución del 34 en Asturias, del movimiento en Asturias, en Cataluña de 1934, lo más importante fue que abrió el debate sobre la unidad de la izquierda, sobre la unidad de la izquierda, que fue lo que permitió preparar después las políticas de 1936 electorales y preparar la reacción contra el golpe de Estado fascista del 18 de octubre. Y hubo, digamos, debates importantes que
que resumo mucho. Uno, ¿qué iba a pasar con la radicalización del Partido Socialista? Porque el gran cambio del periodo es que con la República cientos de miles de personas empezaron a hacer política en el marco de lo que era el Partido Obrero mayoritario, que era el Partido Socialista. Y apareció una ala izquierda, que era el largo caballerismo, dominante por ejemplo en Madrid, que fue la que empezó a arrastrar al conjunto, a dar una salida, digamos, institucional, no solamente de movilización, no solamente propagandística en ese terreno. Y el tema fue para los sectores comunistas y marxistas cómo eran capaces de influir sobre esa corriente de radicalización para poder crear ese bloque histórico que permitiese cambiar la situación del conjunto del país. Eso llevó a un debate entre Carrillo y Maurín. Carrillo después sería el principal dirigente del PC, Joaquín Maurín, que lo fue del POUM hasta que cayó al comienzo de la guerra en Galicia. Y se crearon distintas organizaciones, el PSUC, el POUM en Cataluña, las Juventudes Socialistas Unificadas. Es decir, hubo un proceso de unidad antes impensable entre CNT y UGT, que fue el gobierno largo caballero UGT-CNT el segundo después de comenzar la guerra, que es el único gobierno obrero que hemos tenido en el país con esas características. Ahora el tema de la unidad es fundamental. Y el tema de la unidad parte, uno, de un fracaso en el ciclo que hemos tenido, que es básicamente la falta de posibilidad de confluencia alrededor de una estructura organizativa en la que hubiese corrientes, porque nadie pide a nadie que abandone sus posiciones, que incluso sus estructuras organizativas, pero que hubiese un marco amplio en el que todas esas corrientes pudiesen convivir sobre la base del principio un militante, un voto. Es decir, sistemas de primarias, democracia y control por la base, etc. Ese proyecto fracasa, y fracasa en tres momentos. Un primer momento que es la Izquierda Unida de Llamazares, un segundo momento que es el primer Podemos, hasta que llega la primera Asamblea Vista Alegre y se acaba todo ese proceso, y fracasa al comienzo de esta legislatura cuando no somos capaces en la coalición Sumar convertir eso en una estructura de confluencia unitaria. Y se pasa a una segunda fase que es un frente amplio. Un frente amplio es una estructura en la que cada uno de los aparatos que están dentro de la estructura de las organizaciones básicamente lo que discute es sobre sus cuotas electorales. Sus cuotas electorales y sus cuotas de poder. Si no somos capaces de construir una dirección con una orientación política que estructure ese bloque histórico, seremos derrotados. Y por lo tanto, el tema de la unidad es central, como lo fue en el año 34, 35 y 36. Y esa es una tarea que nos cuestiona a todos. Paso para que... Venga, sí, contestamos preguntas. Sí, voy un poquito con lo que han comentado los compañeros. Interesante, perdonad que no os pongo a buscar, o sea, os he escuchado. Empieza con el tema de la vivienda. A mí me parece que este es un tema fundamental. A ver, creo que con el tema de la vivienda tenemos que conciliar dos realidades, ¿de acuerdo? Hay, digamos, expertos por un lado que dicen, con razón, como Javier Burón, ¿no? Que es interesante siempre escucharle, oiga, por mucho que ustedes quieran, digamos, de alguna manera resolver el problema de la vivienda, no lo van a poder resolver de manera inmediata porque estás peleando contra un modelo rentista que se empezó a construir en el franquismo. Esto Burón lo explica muy bien. Y hay una pata, digamos, social que está cogiendo bastante fuerza y empuje, sobre todo entre sectores más jóvenes, que plantean, oiga, sí, me está usted contando historias, pero yo quiero una solución ya, ¿no? Bueno, es duro decirlo, pero de alguna manera los dos sectores tienen razón, a la vez. O sea, de alguna manera el problema estructuralmente no se va a resolver de inmediato, porque hacen falta políticas que desmonten todo el modelo rentista que se empezó a construir en el franquismo, esa idea de queremos un país de propietarios para que esto no sea un país de proletarios, ¿no? Que se ha dicho siempre y se repetía, digamos, un poco en los despachos del franquismo, que la transición después heredó e hizo como suyo. Pero por otro lado, si queremos crédito social para desmantelar el modelo rentista, necesitamos soluciones ya, necesitamos algún tipo de resultado ya. Resultado, digamos, de alguna manera, que se note en el alivio de la gente. Por dos cuestiones. Primero, lo material, para que la gente pueda vivir mejor, para que no se vuelva atrás. Reparto de la productividad, de alguna manera, no hay un agujero rentista que esté devorando todos los esfuerzos que hace un gobierno de coalición progresista y los agentes sociales, porque no hablamos solamente de la subida del salario mínimo,
Hablamos también de todas las negociaciones colectivas que se dan a lo largo y ancho del país por parte de los sindicatos en los diferentes convenios, digamos, ¿no? Todas las subidas salariales, de alguna manera, se pueden ir por el pozo del ratismo. En primer lugar, por eso. Y en segundo lugar, para construir lo que un compañero que tenemos en un momento sumar siempre repite como moral de victoria. La gente no se moviliza más y con más fuerza a medida que ve que las cosas están peor. Hay un momento donde cuando las cosas están muy mal, evidentemente, la gente se empieza a organizar y estalla. Pero para poder llegar más lejos, para poder empujar y para poder llegar más allá, hace falta mejoras. Entonces necesitamos una intervención directa, una regulación directa sobre los alquileres. Y tenemos que amplificar o acelerar ya el fin del alquiler vacacional. Esto es una pelea particular hasta mía por razones obvias que me escucho en mi asiento. Las casas son casas, no son hoteles. Y esto tiene que ver con el valor de uso que señala el marxismo, por un lado, que le demos a la cuestión de la vivienda. Si la vivienda es un producto de especulación financiera, al final todo el sistema productivo se vuelca en que la vivienda se financiarice y sea un objeto de rentabilidad, mientras que si le damos como valor de uso, algo tan simple como que la gente pueda vivir, acabamos con esto. No es suficiente, pero el tema del alquiler vacacional es el acabose, ¿no? Más loco. Es ya entender por qué la vivienda tú la puedes convertir en un hotel porque te sale más rentable, porque tienes para no hablar siempre de Canarias, tienes en Málaga, ¿no? un segundo pisito y puedes rentabilizarlo, y cuando empiezas con el segundo pisito acabas con los 100 pisos de BlackRock, y engancho con lo que dice el compañero, ¿no? Entonces, necesitamos dos dimensiones. Primero, respuestas inmediatas, tope los alquileres, regulación inmediata, que se vean bajadas de alquileres o como mínimo congelaciones a medida que los salarios y el nivel de vida suben, lo cual es una bajada relativa, ¿no? Y, por otro lado, fin de usos que no sean de vivienda. Y al segundo carril, segunda dimensión, necesitamos una política no solamente de intervención, sino de desarrollo de la vivienda pública, donde hay una alternativa y acabemos y pinchemos una vez la burbuja del rentismo en España, ¿vale? Perdón porque me he alargado. Dos cuestiones sobre por qué los reaccionarios marcan la agenda. Esto es un debate, pero esto es el debate que tenemos aquí hoy. O sea, lo que hay de fondo, yo no estoy de acuerdo en que lo que dice Ayuso, como lo que dice Milei, que como si está en el Palacio de la Moneda, pues parece que no, como lo que dice gente que es como muy bruta hablando, o muy hostil hablando, no cae en la gente. Creo que ellos están a la ofensiva ideológica absoluta. Ellos no dejan ni un espacio por pelear. Nosotros dudamos siempre. De un tiempo para acá dudamos siempre. Siempre parece que tenemos que pedir perdón por lo que decimos y por lo que hacemos. Y poquito a poco, intentando buscar la centralidad, yo soy defensor de buscar la centralidad, nos equivocamos, nos fuimos haciendo para atrás y nos mandaron a la esquinita. Entonces yo creo que hay que lanzar una contraofensiva ideológica, pero creo que eso va a venir de la refundación de la hipótesis, porque no basta con decir las cosas como fuerza. Ya hay formaciones políticas que dicen las cosas como fuerza y no generan un cambio en el sentido común de este país, ¿eh? Entonces tenemos que pensar juntas y juntos, como empezamos, para dar la vuelta a la iniciativa política y a la lucha de las ideas, que yo creo que es fundamental. Y termino, brecha social. Y lo que hablaba el compañero, cómo crece la pobreza, cómo crecen, digamos, de alguna manera los beneficios millonarios de las oligarquías. Detalle clave, vuelvo a la reflexión con la que terminé la intervención. Estamos en un momento de cambio de época, inteligencia artificial, robótica, algoritmos, eso dispara la productividad. Eso puede ser o la peor de las pesadillas o puede ser una oportunidad. ¿Y por qué puede ser una oportunidad? Porque nos permite imaginar una sociedad sin trabajo. Y eso tiene un nombre. Lo escribió un señor con barba, y no estoy hablando de Agustín, particularmente. Nos permite imaginar una sociedad sin trabajo. Entonces, la pelea de nuestro tiempo, engancho lo que dice el compañero, la pelea por la productividad. Fiscalidad, impuestos, control estratégico de sectores fundamentales de la economía para dirigir esta transición en beneficio de todas y todos, y reducción de la jornada laboral para que el reparto de la productividad acabe con la gente con mejores salarios y con más tiempo libre, que la gente se lo merece, porque al final eso es la libertad. Marisa ha lanzado a contestar todas, no sé si tú quieres comentar algo más o vamos a la siguiente pregunta. Un comentario muy breve que es para añadir lo que ha dicho David, para que comprendamos qué es lo que supone el cambio de régimen trumpista. Desde 1990 se centra toda la labor internacional en volcar la lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta que a partir del 2050 no hay modelo de gobernanza posible con una temperatura que suba por encima de 2 grados centígrados. Si no se sabe, las migraciones de África a Europa, por ejemplo, se vienen con que no se podría vivir en zonas enteramente. Es decir, esto solamente para
Entonces, está la lucha contra el cambio climático y se concreta en un programa de emergencia, de salvamento de la humanidad, por decirlo así, un programa mínimo de emergencia, que es la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 y ese cambio climático se convierten en los enemigos públicos porque limitan y exigen regulación colectiva a través de la cooperación internacional. Y eso es lo que hace que el trumpismo quiera cambiar eso, destruir eso, bueno, porque Vox aquí y el PP que empieza a hacer críticas también sobre estas cuestiones, y sustituirlo por políticas unilaterales cuyo objetivo es la rentabilidad a corto plazo. ¿Por qué la rentabilidad a corto plazo? Porque otro de los problemas que hemos heredado del capitalismo desde los años 80 y 90, del neoliberalismo, es que la tasa de ganancias está en una caída tendencial decreciente. Y la única manera que tienen en este momento, mientras no se introduzcan nuevas formas de productividad que cambien el sistema, y esa es la apuesta por la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, y toda la nueva economía de geek, mientras eso no aumente la productividad de forma sustancial, solo hay un mecanismo de aumentar los beneficios, y es aumentar la explotación. Y ese aumento de la explotación es lo que hace que la desigualdad social ahora sea más elevada que al final de la Segunda Guerra Mundial, sea más elevada que al final de los años 60, sea más elevada que al final de los años 70. Y fue en los años 80 y 90 cuando empezó a cambiar las situaciones, y se ve la evolución de los coeficientes Gini, que lo que implican es desigualdad en todos los países europeos. Se ve que hay un aumento continuo y que disminuye la renta de trabajo frente a los beneficios de capital en todas las contabilidad nacional. Eso es lo que explica en el fondo los mecanismos centrales que empujan desde atrás a tomar posiciones, a tener programas de reformas. Muy bien, pues más preguntas. Por el fondo, Ana. Hola. Bueno, yo también quiero agradeceros que estéis aquí y sobre todo agradeceros las intervenciones que habéis hecho. Muchas gracias, Agustín y David, y viva Canarias. Ahí estamos. Yo quiero preguntaros dos cosas sobre Palestina. Saber vuestra opinión sobre que se ha aprobado el alto el fuego, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis también del Tratado de Paz de Trump? Y si creéis que, como se está diciendo, se habla del éxito diplomático de Trump o si es por la movilización social. Pero claro, desde luego lo que es observable es que el movimiento de apoyo y solidaridad con Palestina cada vez es más amplio, en España y en el mundo. En España, además, con orgullo, que las encuestas dan un 80-84%, estamos en contra, y es altísimo, creo que es el más alto de Europa. La vuelta ciclista, que fue la punta del iceberg, pero es que es en cada pueblo, en cada sitio ahora mismo, y bueno, por valorarlo y ver también, me interesa mucho vuestra opinión de eso en concreto. Vale, vamos a recoger más preguntas. Ahí el compañero de verde. Hola, buenas. Mi nombre es Cristian. Voy a también hacer una pregunta igual sobre Palestina, con respecto al pacto de Trump, que yo tampoco creo que sea de Trump, sino más bien la presión de Turquía, Qatar, Egipto, incluso la reunión entre Francia y Arabia Saudí. Ojalá fuera la presión social la que cambiaría de opinión Trump. ¿Y cuál es la posición de España para poder ayudar en caso de que se cumpla este pacto y ayudar al pueblo palestino? Y la segunda pregunta es con las, no sé si se llama amenaza o alegría de Trump sobre echarnos de la OTAN. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo desde España para vincularnos desde Estados Unidos? ¿Qué tanta presión nos ha hecho con Israel, con Marruecos y el Sáhara Occidental, y todos los negocios que tenemos con defensa con Estados Unidos, y no acercarnos a lo mejor un poco más a Europa, o reforzar un poco más a Europa, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más o contestamos a esta tanda? ¿Algo que os parece? ¿Contestáis estas preguntas que han hecho? Bueno, nuestro objetivo, digamos, las movilizaciones de todos nosotros eran evidentes después de la ofensiva israelí en Gaza tras el 7 de octubre. Era parar la guerra, evitar el genocidio
corredores humanitarios, ayuda humanitaria que llegase a la población que le estaban destruyendo completamente sus infraestructuras, a seguir poner las condiciones para un Estado palestino que permitiese a sujetos palestinos ser ellos los que negociasen por sí mismos, porque no tuviesen que soportar que negocien otros por ellos, Egipto, Arabia Saudí y tal. Aquí la autoridad palestina, que está reconocida internacionalmente y que es miembro observador de Naciones Unidas, pudiese cumplir un papel central en las negociaciones y no quedar sometido a simplemente un espectador. El por qué se ha llegado a la situación actual del proceso de paz, pues probablemente las razones son múltiples. Es decir, y todavía es pronto para saber cuál es el peso que ha jugado cada una de ellas. Tampoco es lo que más debe importarnos. O sea, lo que más debe importarnos es hacer un análisis de cuál es el plan de Trump, los 20 puntos, y ese es un plan de gestión imperialista de todo Oriente Medio para reconstruir la hegemonía norteamericana después de 20 años de fracasos, por parte norteamericana, y es un plan que pretende subordinar tanto a las clases dominantes israelíes como las petromonarquías del Golfo, Arabia Saudí y tal, a los intereses norteamericanos. Por eso Trump insiste tanto que él va a presidir la punta, que él va a ser el que va a estar ahí sobre el terreno, etc. En esa pirámide de intereses, esta es la oportunidad de marcar claramente, porque es uno de los principales centros de acumulación del capital que pretenden dominar las clases dominantes. Por lo tanto, digamos que tenemos que tener claro, uno, las cosas prácticas. Cada palestino que no es asesinado es un palestino que podrá construir Palestina. Por lo tanto, no hay discusión sobre este tema. Ayuda humanitaria, tenemos que ver cómo se vuelven a reabrir los corredores. La discusión es también clara. Necesitamos que UNRWA y que las instituciones palestinas estén en el centro de ello. ¿Cómo podamos empujar esto? Pues depende de movilizaciones internacionales, presiones sobre Naciones Unidas y sobre nuestro propio gobierno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la idea que hoy ha lanzado alguien de que la Armada Española lleve ayuda humanitaria a Gaza, pues es otra locura, como cuando alguien quería tirarla en paracaídas o alguien quería, en fin, no es el papel de la Armada Española, es el papel de los cooperantes internacionales especializados, de las casi 10.000 palestinos que forman parte del UNRWA, los que tienen que distribuir, ayudar y saben cómo hacerlo, y son los que pueden al mismo tiempo reconstruir el tejido social palestino con esa ayuda. Por lo tanto, dar pasos concretos y apoyar esos pasos concretos desde la movilización social para que se concrete. Lo único que se ha concretado es el intercambio de rehenes y la retirada israelí al segundo línea de demarcación. Ya es increíble. Esto hace 3 meses era inimaginable. Bueno, pues se ha conseguido básicamente, yo creo que por la presión internacional y por las distintas divisiones dentro de las clases dominantes sobre qué hacer ante esa movilización y ante la situación y su hipótesis estratégica. Sobre el plan de Trump, no me cabe ninguna duda de que los 19 puntos subsiguientes son un proyecto imperialista, como lo fue la conquista de Irak, como lo fue los bombardeos sobre Irak, en fin, como todo lo que era en Oriente Medio sobre eso. Y ¿cuál es el papel nuestro? Nuestro papel es reforzar, por un lado, todos aquellos aspectos que ayuden sobre el terreno a la autodeterminación palestina, no liarnos mucho, porque no nos toca a nosotros, sobre cuáles son los sujetos. Cualquier sujeto palestino que esté dispuesto a intervenir en esos procesos, que está sobre el terreno, que lo haga, debemos apoyarlo, porque no quiere decir que no tengamos opiniones políticas sobre cómo tienen que ser los dos estados, cómo tiene que ser el Estado palestino y tal, pero es la fase en la que estamos de salvar al máximo de personas y buscar reforzar los elementos multilaterales. De ahí que nos compraran la idea desde el comienzo, y fue Sánchez, de una conferencia internacional de paz para Oriente Medio. Esto puede parecer utópico, pero se hizo la conferencia de Madrid, que dio en el año 90, que dio lugar a Oslo, a la conferencia de Oslo, que fue una fase, digamos, de cierta coexistencia social y política sobre el tema, que se rompió con el gobierno de extrema derecha israelí cuando llegó al poder.
Así que crítica completa desde el punto de vista ideológico al plan Trump y a sus intenciones, apoyo práctico y empujar para que se acabe con el genocidio y se den pasos importantes de revolución. Sobre la OTAN y lo demás. Bueno, lo que hemos podido hacer en terreno práctico, independientemente de esta cosa de que nos quieran echar de la OTAN, que ya nos gustaría, todos sabemos que no caerá esa breva, lo que hemos hecho es la ley del embargo. La ley del embargo es probablemente la más ambiciosa de esta legislatura por una sencilla razón, porque no existe diferencia entre el complejo militar israelí, el complejo militar estadounidense y el complejo militar español. Las patentes de los F-18 en las que se basa el control del espacio aéreo dependen de Israel y de Estados Unidos. Las fábricas de carros de combate que tenemos aquí y tal dependen de patentes israelíes y norteamericanas. Es un continuo, no solamente con nosotros, con toda Europa. Los únicos que tienen una cierta autonomía estratégica son los franceses. Y, de alguna manera no confesada, también los alemanes. Pero lo que es evidente es que otro problema que tenemos es cuando ellos hablan de autonomía estratégica europea, nosotros tenemos que explicar desde un punto de vista de clase que lo que no queremos es una Europa potencia cerrada al resto de los pueblos y construyendo un nuevo imperialismo, una nueva capacidad imperialista sobre el terreno, lo cual no quiere decir que no tengamos que ponernos a los problemas defensivos que plantea digamos Putin, que no tengamos que encontrar solución para afuera, pero al mismo tiempo tenemos un problema, que es que no queremos una solución capitalista imperialista a los problemas que tenemos. Tenemos que construir una alternativa que nazca de nuestra propia instinto de clase y de nuestros propios intereses de clase. Ese es un poco el tema. Sobre la OTAN, desgraciadamente no nos echarán, porque el papel de Morón y de Rota es fundamental. Rota es el corazón del sistema nuclear norteamericano en el mundo. Eso fue un regalo que nos hizo en los últimos 2 meses Zapatero. Todavía no ha explicado, en fin, las memorias cuentan una milonga completa sobre este tema, pero después fue reforzado a su vez por Rajoy. Sí, en fin. Y lo que tenemos son 6 fragatas nucleares rotando continuamente sobre tal. Igual que ahora con los acuerdos de Gibraltar, tenemos que también tener cuidado de que no se nos convierta en una base de submarinos nucleares con el tema. Vale. Yo muy rápidamente, porque la verdad que Agustín yo creo que ha dibujado prácticamente todo. Lo digo por lo que ha comentado la compañera. Fijaros qué importante es la cuestión de la batalla ideológica, de la batalla cultural, ¿de acuerdo? Hablando de la vuelta, hablaba de la compañera de las manifestaciones de la vuelta, ¿no? Y de cómo hubo pues, un momento ciudadano de solidaridad con Palestina y de apoyo a Palestina, ¿no? Y cómo eso a nosotros nos ha ido facilitando dentro del gobierno, pues que de alguna manera el socio mayoritario del gobierno vaya asumiendo una política activa de compromiso con la causa palestina, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que podemos sacar una lección que en el caso de Palestina vemos el paradigma, pero que podemos llevar a otros lugares, y es que las victorias culturales hacen posible las victorias políticas, las victorias culturales ideológicas hacen posible las victorias políticas. Lo vimos con Palestina. España siempre ha sido un país muy comprometido con la causa palestina, incluso entre lo que es la sociología electoral de la derecha, ¿no? En general siempre ha habido una sensibilidad mayor con la causa palestina que otros países europeos, ¿no? Y eso ha generado un caldo de cultivo para que la propia sociedad diga, oiga, no, el genocidio no es aceptable. Y cuando el propio pueblo dice, oiga, no, el genocidio no es aceptable, el ala laborista y verde del gobierno puede decir en el Consejo de Ministros, oiga, mire, es que el genocidio no es aceptable, embargo ya. Y ahí tenemos el embargo, como estaba comentando Agustín en un momento dado. Y lo vinculo, perdón que lo haga, con una pequeña cuestión que se me quedó de antes, que comentaron los dos compañeros, lo de tanto la respuesta a la idea reaccionaria, digamos, por un lado, como la cuestión de la vivienda. Mirad, yo antes decía, para desmantelar el rentismo en el sentido material a nivel de vivienda, peleamos contra un sistema de vivienda, un modelo de organización de la vivienda que tiene
pues ya más de medio siglo, ¿no? Pero no solamente en lo material, en cómo está la propiedad concentrada, en cómo ha entrado BlackRock y se ha incorporado esa propiedad, sino también en lo cultural y en lo ideológico. España tiene ahora mismo todavía una fuerte conciencia rentista entre determinados sectores de la población que, aunque no son beneficiarios del rentismo, para ellos eso es su ascensor aspiracional. Es la aspiración de poder tener un sobresueldo, de poder jubilarse, de poder dejarle algo a sus hijos, nietas o nietos, ¿no? Entonces, en esa construcción de bloque histórico, tenemos que ser capaces no solamente de solucionar el problema de la vivienda, en el aspecto de la vivienda, en ese bloque histórico contra el rentismo, sino de incorporar a los sectores intermedios y mostrarles que en la garantía del derecho constitucional a la vivienda, ellas y ellos ganan también. Y me refiero a gente que aparentemente es propietaria pero que no lo es. Gente que está pagando una hipoteca a 30 o 40 años y que su casa en realidad es del banco. Pero se piensan que son propietarios porque tienen la llave y pagan la tasa de basura, ¿no? Y con sueldo, ¿no? De alguna manera. Y el IBI también. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cuál es la agenda, cuál es el camino, cuál es la ruta. La victoria ideológica y cultural precede a la victoria política. Entonces, la lucha de las ideas hoy es la lucha fundamental y lo estamos viendo con Palestina. Si todos fueran peleas, y termino ya, de beneficio material inmediato, lo de Palestina en España no se hubiera explicado, porque Palestina está literalmente en el otro lado del Mediterráneo. Si no queremos que nos duela el caso palestino, el español solamente tiene que apagar la tele, pero el español no quiso apagar la tele. El español era consciente de que el genocidio no era aceptable. Salió a la calle, cortó la vuelta, inundó la Gran Vía, en a lo largo y ancho del país se llenó de concentraciones. Y el gobierno respondió, porque para que el gobierno se mueva tiene que haber convicción, eso es lo que da nuestra área del gobierno, por un lado, pero también incentivos. Y los incentivos los genera de alguna manera una sociedad movilizada que dice, oiga, es por ahí. Y eso obliga que el ala, digamos, en este caso mayoritaria, pero no valiente del gobierno, para ganar el peso de nosotros para otra charla, ¿no? De alguna manera diga, oiga, pues no voy a ejercer resistencia, porque esto hasta incluso me compensa. Y ahora parece que Sánchez es el gran defensor de la causa palestina en el mundo. Es también, y termino ya, una conquista nuestra, compañeras y compañeros del movimiento de solidaridad de Palestina, porque ha empujado al gobierno y ha empujado a la resistencia en el gobierno, pero también en el Congreso, a que tomemos el freno a las políticas que hemos sacado adelante, que por supuesto, para parar un genocidio, siempre son insuficientes. Pero eso no quiere decir que no importen, ¿eh? Porque para llegar a la paz, y ahora sí que termino, para llegar al acuerdo de paz, la presión internacional ha sido fundamental. Y España ha sido uno de los países que ha sido determinante en esa presión. ¿O pensáis que lo de la OTAN llega gratis como respuesta? Un día después. Vale, recogemos 2 o 3 preguntas más. Joanne, Katy y Este. Bueno, yo primero sí que me voy a permitir, porque aunque Agustín sí que ha aportado algunos elementos respecto a lo del abismo social, sí quería volver a la pregunta que ha planteado Fede de cómo responder a ese proceso que se está dando, donde los beneficios de la banca han sido extraordinarios, que además récord en Europa, y al mismo tiempo ha aumentado digamos, la pobreza en la población, ¿no? O sea, en definitiva, no tenemos un problema con los recursos, con no hay riqueza, que es algo que un argumento que ponen encima de la mesa permanentemente, por ejemplo, cuando se habla de pensiones, sino que tenemos un problema de cómo se redistribuye esa riqueza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves o cuál pensáis que tiene que ser las claves para responder a eso? Como no has dicho, Fede, no me habéis contestado. Retomo esa pregunta que hacía Fede, pero yo sí que quería muy brevemente hacer una reflexión y luego plantearos una pregunta. La reflexión es, bueno, primero deciros que desde luego es una alegría encontrar tantas coincidencias y elementos con lenguajes distintos, formas de pensar distintas, pero tantos elementos en los que coincidimos. Antes David hablaba de, no sé qué expresión has utilizado, pero has dicho y desbordar el gobierno. La primera ha sido apoyar, ¿no? Algo así has planteado. Defenderlo y desbordarlo. Pues fíjate que nosotros llevamos como política oficial apoyo y exigencia al gobierno de coalición. Entonces creo que es, o sea, defenderlo y desbordarlo nosotros lo calificamos como apoyo y exigencia, pero en definitiva es la misma concepción. La reflexión que quería hacer es, con todo este tema del avance de los vientos trampistas,
del avance de la ultraderecha, se genera como la idea, incluso se ha escuchado, y yo he escuchado, hacer algunas reflexiones desde la izquierda del tipo se ha iniciado un proceso de derechización de la sociedad española, por ejemplo, o de avance de... Entonces, yo creo que eso hay un peligro en esa forma de pensar, y es caer en la tentación de pensar que el pueblo español está girando hacia la derecha. Y yo creo que eso no se corresponde a la realidad. Creo que es más, creo que no solo el pueblo español, sino en el planeta entero, están, a ver si lo digo con una imagen, están ganando los Allendes. Están ganando los Allendes y perdiendo los Pinochets. Hay una escena en el Ministerio del Tiempo, no sé si os acordáis, de Ángel Ruiz, el que hace de Lorca, que cuando escucha a Camarón cantando dice: ah, entonces gané yo, ellos perdieron. Esa escena a mí me parece brutal, me parece brutal, porque te define una forma de entender nuestro país, que es, sí, está claro, o sea, aquí todavía hay que hacer un homenaje y desenterrar a la gente que está en las cunetas, todavía falta avanzar en la ley de la memoria, todo eso falta. Todavía faltaría lo que no le dejaron hacer a Baltasar Garzón, faltarían muchas cosas. Pero lo cierto es que ganamos nosotros, ellos no ganaron, ganamos nosotros. Y yo creo que ganaron los Allendes, aunque murió y aunque hubo tantos años de dictadura y tantos desaparecidos. Ganaron los Allendes, los Pinochets están señalados por la historia. Y de hecho, cuando te coges el planeta entero, nosotros lo hemos hecho, cada año aumenta la cantidad de población que vive en países o bien directamente gobernados por gobiernos que se reconocen del socialismo, cuando no directamente del comunismo, pero del socialismo, o de inspiración de ese nuevo socialismo, o de ese, se le puede llamar de muchas maneras, gobiernos antiimperialistas, gobiernos con proyectos autónomos. Y si además englobas en una forma amplia de entenderlo, países que rechazan que otros países se inmiscuyan en sus asuntos y defienden un proyecto de desarrollo autónomo, es la inmensa mayoría del planeta y cada vez más gente. O sea, que creo que hay otra forma de pensar que es, no, el planeta quiere desarrollarse en otra dirección y nuestro país también. Y yo pienso que nuestro país también pasa. Claro, eso te obliga a preguntarte en qué nos equivocamos, qué hacemos mal para que gane más votos la derecha o para que la ultraderecha consiga más votos, ¿no? Que eso es una forma, cuando digo que hacemos mal, no me refiero al gobierno de coalición, me refiero a nosotros mismos, quiero decir, a las organizaciones de izquierdas, ¿no? Perdonad que me haya extendido la reflexión, pero a mí me parece una forma de pensar que a nosotros desde luego nos ha ayudado, y yo estoy seguro que los compañeros que compartimos en Parar la Guerra nos ha ayudado, porque cuando hace 2 años o hace 1 año y medio o hace 1 año parecía que la gente pasaba del tema de Palestina, escuchar a la gente decir, no, que va, si es que la gente está en contra, lo que pasa es que hay que darle la oportunidad de que pueda salir a la calle. Se ha demostrado que era verdad. Dicho esto, la pregunta es la siguiente. Al principio, que me ha parecido extraordinariamente interesante, Agustín, la radiografía que has hecho de cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que ha pasado, hay una cosa que me parece también, ya que estamos con las ideas, una idea perjudicial, que es la de presentar a Trump como un proyecto de respuesta de la ultraderecha, una reacción reciente, o una persona estrambótica que lo que hace es atacar las libertades, que es un racista, que es un machista. Todo eso lo es. Pero independientemente de eso, es evidente que hay una disputa en el corazón de Estados Unidos y nosotros pensamos que es una disputa por cómo gestionar el declive de la superpotencia y cómo poder retrasar el máximo de tiempo posible la pérdida de hegemonía. Y entonces el problema es, ¿no deberíamos buscar más el interés, que yo creo que apuntabas por ahí, el interés cuando hablabas de la explotación, en temas como el tema de los aranceles? Es decir, hay unos aranceles, bien, pero lo que están buscando no es una mayor extracción de plusvalía y de apropiación de las plusvalías del resto de países del mundo. No están buscando desesperadamente mecanismos que les permitan. Lo que Trump busca es acabar con la democracia, o acabar con la democracia es la herramienta que ha decidido a quien representa Trump que es el camino más efectivo ahora para hacerse con una mayor parte de la riqueza del planeta, porque la necesitan. Yo quería preguntaros, has hablado antes de unidad
Y nosotros en eso estamos completamente de acuerdo, nos tenemos que unir. La izquierda, porque bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. La derecha y la ultraderecha, según los sondeos y tal, pueden alcanzar los números suficientes para formar gobierno. Entonces, vosotros, que habéis formado Sumar, con todas las organizaciones que estáis dentro y tal, ¿qué experiencia que nos sirva para ahora en el futuro seguir ampliando esa unidad de organizaciones? ¿Qué experiencia tenéis? Me imagino que habrá puntos débiles, qué claves pensáis que también son importantes para la unidad de la izquierda, y eso que nos lleve, bueno, para seguir manteniendo un gobierno de izquierdas en el futuro. Hola, daros las gracias por estar aquí, es un placer. Habéis hablado varias veces de que algunos gobiernos internacionales o europeos se echan para atrás en algunos temas, como si las cosas quedaran en el aire o flotando, como si no pasara nada ni en la calle ni en el movimiento de los pueblos. Pues, o sea, que realmente cuando un gobierno se echa para atrás, normalmente está el pueblo detrás, y de hecho el mismo planeta nos está diciendo internacionalmente que el pueblo es el que avanza, no al contrario, y darle como más aplausos a los que nos están machacando, creo que eso nos puede derrotar, sino todo lo contrario, darle más armas políticas a los que nos pueden llevar más adelante. Gracias. Vale, muy bien, vamos a acabar aquí el turno de preguntas, pero ya que tengo el micro en la mano, también quería haceros una pregunta yo. Bueno, sí que habéis sido muy firme con el 5% del aumento del PIB en armamento que proponía. Ahora Trump, ya lo comentaba ahí también otro compañero, pues quiere echarnos de la OTAN, también por la posición que mantuvo ahí el gobierno. Luego, la respuesta del gobierno que tuvo ante los aranceles de Trump fue ir a visitar China. Mi pregunta sería, ¿qué pasos habría que dar o habría que seguir para conseguir más autonomía de España respecto a Estados Unidos y también más autonomía de Europa respecto a Estados Unidos? No sé, ¿quiere empezar ahora? Dale tú. Bueno, es que son, digamos, hay preguntas distintas. Perdón, te lo pagué, pues. Hay preguntas distintas sobre un tema importante, sobre los mecanismos para luchar contra la desigualdad. Bien, esos mecanismos dependen básicamente, lo que sabemos a nivel histórico, dependen básicamente de la correlación de fuerzas de clases internas. Sabemos que cuando aumenta la capacidad de negociación sindical, porque hay negociación colectiva y se han introducido esos sistemas, se producen elementos de corrección dentro de todo el tema. Pero aquí una pequeña cosa personal, y perdón por la pedantería. En sus escritos al New York Times, en 1854, Marx, que escribía estas crónicas que a veces se las hacía Engels, ¿no?, de tapadillo para cobrar los artículos, tiene una en la que el tío dice algo así como: bueno, esta crisis de 1854 nos viene estupendamente porque es lo que hará aprender a la clase obrera que el capitalismo no tiene solución a corto plazo y que por tanto es necesario la independencia de clase, la conciencia de clase y un proyecto alternativo de clase. Si no hubiese crisis periódicas, pues digamos de alguna manera, si no hubiese caídas en la pobreza recurrentes y este tipo de problemas, nunca podría saltar la clase obrera de una conciencia básicamente sindical, de una conciencia sindicalista, a una conciencia política y a hacer su candidatura y construir sus mecanismos para ser el sujeto de la historia.
Esto que, en fin, que yo cuando lo leí me causó mucha impresión e intenté tirar del hilo después posterior como ha ido evolucionando esto, básicamente lo mantuvo toda su vida. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los procesos de desigualdad son el resultado de la lucha de clases. Y esa lucha de clases una vez se pierde y otra vez se gana, depende del coeficiente organizativo, de la capacidad de estrategia y de táctica de las direcciones. Construir direcciones es una cosa lenta, históricamente acumulativa, que no se resuelve, digamos, en 10 minutos, ni en 15 minutos, ni en 10 años, como a veces se pensaba, ¿no? Con estas cosas, y que por tanto ese es el factor determinante. Hay un elemento acumulativo de enseñanza de cómo participar en esos procesos de cambio social. Y para eso hace falta tiempo, que supone hacer experiencias sociales, democráticas, institucionales, ser capaces de gestionar. En fin, los que habéis sido dirigentes sindicales, habéis estado en los sindicatos, sabéis perfectamente que no se llega al comité de empresa en una candidatura así. Uno tiene que ganarse la confianza del personal, tiene que saber representar sus intereses y dar la batalla después en el convenio y ganarlo. Y si lo pierdes, porque no has sabido plantearlo bien o automáticamente normalmente no suele salir elegido al siguiente comité de empresa. Esa experiencia generalizada es un poco lo que refleja esta cuestión de lo de la desigualdad. Ahora mismo, el problema fundamental que tenemos de desigualdad en España está básicamente, por lo que sabemos, en dos elementos fundamentales. Uno, la vivienda. Entre no se resuelva el problema de la vivienda, aparece una fosa clarísima entre aquellos que tienen acceso a la vivienda y los que no la tienen, y es un elemento de pobreza importantísimo. Y la segunda cuestión son los salarios. La estructura de salarios se ha mantenido un tercio de la población en una situación de precariedad importante, sin contar solo, en fin, además de eso, añadiendo población inmigrante que llega, porque sin esa población inmigrante nuestro sistema económico simplemente no funciona. Y vienen 300.000 personas anuales que van reforzando ese crédito de reserva precario que va a todo. Pero eso ahora mismo son los dos elementos centrales de la pobreza. Si fuésemos capaces de tener un Estado que fuese más redistributivo, quiere decir, mejor sanidad, mejor educación pública, mejor ayuda a la dependencia, que no funciona bien el Estado. Yo he sido funcionario toda mi vida, pues tenemos uno de los peores estados de toda Europa, menos redistributivo. Primera cuestión. Segunda cuestión, subir los salarios y ganar la lucha por subir los salarios. Y esto no se hace por decreto, se hace a golpe de convenio colectivo. Y después resolver el tema de la vivienda. El tema de la vivienda sí tiene una parte legislativa importante que tenemos que abordar en esta situación. Perdonadme que me he liado con eso. Sobre las derechizaciones y no derechizaciones. Hay luchas culturales también que se ganan y que se pierden. Es evidente, por todas las estadísticas que tenemos en encuestas, que hay un sector de la población joven masculina que está teniendo una reacción importante de giro a la derecha. Exactamente igual que mi generación, y vivió lo de Vietnam, en el año 70, yo entré en la universidad en el 72, en septiembre. En febrero tuvimos la primera manifestación con ofensiva del TET. Bueno, Vietnam era, claro, no hay que decirlo, pues salíamos todos los pobres de tal, no sé qué, en la Complutense en Madrid, íbamos a los piquetes gritando Ho Chi Minh, Che Guevara, o sea, en esa situación. Hoy nuestro Vietnam es Palestina. Entonces ese proceso de radicalización que tiene que venir ligada, de alguna manera debe contrarrestar el efecto de derechización que tiene que ver con los mecanismos de bloqueo del ascenso social, todas estas cuestiones que sabemos más o menos por esta historia. Sobre el tema de la unidad, para no alargarme, acabo de escribir un artículo hace un par de semanas, que David lo comentó en la ejecutiva nuestra, que se llama Plan A y Plan B, que es una respuesta a este debate sobre precisamente el papel del tema de la unidad, que desde mi punto de vista no solamente depende de cuestiones morales, o sea, de cómo se posiciona uno en términos de la unidad o de lo deseable que es la unidad, sino que responde a esquemas estratégicos, a hipótesis estratégicas. Hay un sector de la izquierda que ha adoptado
la hipótesis estratégica de que el gobierno de coalición no sobrevive. Va a caer en las próximas elecciones. Y por lo tanto se prepara en esa hipótesis estratégica para bunkerizarse, territorializarse y conservar su aparato. Es decir, en una deriva conservadora, por no decir reaccionaria, que vendría, ellos se defienden girando a la derecha, en el tema del plan B. Y Nacho Sánchez Cuenca, que es probablemente uno de los intelectuales más brillantes que tenemos, progresistas del país, lo escribió en El País. No es que no estuviese por ahí, pero Paje lo que está diciendo dentro del PSOE es eso. Sí. Es decir, esto vais a perder el gobierno de tal y lo que no quiero es perder alcaldías en mi autonomía. Por lo tanto, giro a la derecha. Y esto aparece en la posición de Compromís, de la decisión de Compromís, perdóname que sea tan concreto con esto, pero esto es lo que hay detrás de la partición de Compromís con el grupo. La posición de Podemos es esto radicalizada, o sea, con un lenguaje radicalizado, pero la hipótesis estratégica es la misma. Y entonces es la idea de que en una resistencia se conseguirá recomponer el conjunto del movimiento obrero, luchar contra la discriminación y tal. Esto históricamente se ha demostrado que no funciona así. Es mentira. Es mentira. En todos los casos que conocemos no funciona así. Por eso quiero decir que el plan B, que nosotros lo vivimos porque es una tentación dentro de la coalición continuamente, decir, bueno, no vamos a sobrevivir, ¿cómo nos preparamos para hacer tal? Y eso ha tenido en gran parte que ver con el fracaso de la confluencia y la sustitución de la confluencia por una visión de frente amplio, que puede ser más democrático en el funcionamiento cotidiano, sin lugar a dudas, pero responde a una hipótesis estratégica más a la derecha que la situación. Entonces yo escribía en el artículo, que está en Sin Permiso y tal, que se llama, bueno, el debate político que ya tenemos, o no sé qué, de tal, si queréis os lo mando diciendo, es mentira, no tenemos plan B. O hay un plan A, que es reforzar la unidad, volver a ganar las elecciones y volver a tener una capacidad de tal, o el plan B en ese momento nos vendrá impuesto, no por nosotros, sino por fuera, por la derecha y por Vox. Y será un desastre. Y nos costará mucho reconstruir, nos fragmentaremos, buscaremos chivos expiatorios, haremos un mal balance de toda esta situación. Así que yo soy un firme partidario de que hay que mantenerse en el plan A. En el plan A, porque es la única posibilidad de autoprofecía de que se cumpla. Perdón, que he sido larguísimo y que se dice. No, para nada, para nada. Yo creo que el tema de la unidad de la izquierda, Agustín lo ha dibujado bastante bien en las dos intervenciones. Yo solamente un apunte ya más por mi recorrido personal que por político personal, digamos que por el momento en el que estamos a nivel de debate, ¿no? Yo creo que es una clave, independientemente de los esfuerzos de las partes a nivel de voluntades, y por eso me parece muy importante lo que ha comentado Agustín, de que el centro está en la hipótesis política y la estrategia, para poder cimentar una construcción política unitaria, independientemente de la voluntad. Si la estrategia no funciona, si el proyecto no funciona, si no se toca la clave que conecte con un sector de la ciudadanía, digamos, relativamente amplio, cualquier proyecto de reconfiguración política de un espacio político tiene las patas cortas, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto. Yo no lo digo en el sentido negativo por lo que nos puede haber pasado de un tiempo para acá, sino en el sentido positivo de las experiencias que yo he tenido. Yo he visto que cuando la hipótesis política funciona, cuando la estrategia funciona, todo lo demás se resuelve con mucha facilidad, muy rápido. De golpe las negociaciones van rápido, quien se tiene que bajar de la lista, perdón que lo diga así, pero esto sabes que funciona así, se baja de la lista, cuando hay que repartir a nivel de recursos se reparte y tienes un viento, digamos, que te corresponde o te responde en la calle, te lo hace todo mucho más sencillo. Creo que la última experiencia a nivel estatal en ese sentido fue sumar el 23J. De alguna manera no fue un acuerdo sencillo, es verdad que yo lo vi desde otra perspectiva, desde otra posición, y estamos en el mundo municipal, eso es otra historia que no de este capítulo, para que nos entendamos, ¿no? Pero yo lo que vi desde fuera es que en el momento que se cerró la cuerda y se conectó con un sentir de una parte de la población que quería, una representación de un espacio político con unas coordenadas, ¿no? Además, en este caso, el Yolanda lo que se lo encarnaba muy bien, ¿no? Ese espacio político y ese sentir
todo fluyó con facilidad. Es verdad que el acuerdo fue complicado, pero la campaña fluyó, el momento electoral fluyó y las oportunidades cuando aparecieron permitieron el resultado que tenemos hoy, que han revalidado el gobierno de coalición. Es verdad que en una circunstancia de mayor debilidad parlamentaria que en el pasado por el peso fundamental de alguna fuerza de la derecha nacionalista catalana, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave está en el acierto estratégico y en la hipótesis política. Por tocar un par de cuestiones, el tema de la desigualdad, no me debería quedar sin plantear un detalle. Hay un debate que se nos va de tiempo aquí y de profundidad, que es el debate sobre la universalidad de las políticas públicas. Y tiene que ver también con lo que ha planteado Antonio Agustín, de que muchas veces nuestro Estado no es capaz de llegar a dar la respuesta social que se espera. Yo pienso en el ingreso mínimo vital, ¿no? Y en otras políticas públicas. Y creo que muchas veces parece que para ser pobre tienes que demostrar que eres pobre, ¿no? Y además del proceso de estigmatización que eso supone a nivel social, está el proceso burocrático, ¿no? Yo recuerdo, estuve en un ayuntamiento, estoy de aquí, no es el caso, pero para la experiencia sí. Me acuerdo que sacábamos a veces políticas públicas que no es que no se ejecutara el presupuesto, que prácticamente no los pedía nadie, ¿no? Porque era tan complicado pedirla, era tan complicado acreditar que te hacía falta, que muchas veces el esfuerzo institucional que tú hacías, que era un grupo de técnicos y técnicas, horas haciéndote la licitación, un grupo de técnicas y técnicos haciéndote el informe, tú trabajando para que eso saliera a tiempo, peleando con la asesoría jurídica, con la intervención, esos son los micromundos, ¿no? Que hay sobre todo en la política municipal, las sacabas y decías, coño, al final he sacado 100.000 euros, que tampoco que fuera la cosa, ¿no? Pero 100.000 euros o 500.000 euros, 500.000 euros es una ayuda y ni la mitad se ha ejecutado, ¿no? Mientras que luego había políticas públicas un poquito más laxas, digamos, que eran más universalizables, que se agotaban rápido, pero que siempre corres el riesgo en la universalización de que no le deja el target adecuado, ¿no? Digamos, de la política pública. Pero creo que ese debate, no digo de resolverlo ahora, pero creo que hay que abrirlo para ver cómo el Estado puede de manera eficaz y de manera eficiente, ambas cuestiones son importantes, responder al problema no solamente de la desigualdad, sino de la pobreza, ¿no? En un momento dado. Y tema de soberanía, que me parece que la compañera ha planteado una idea que es importante. Mirad, yo he pensado en esto mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay momentos en la historia donde los demócratas, los progresistas, ¿no? La gente que hoy se define como de izquierda, se siente orgullosa de estar en España, ¿no? De ser española, de ser español, ¿no? Y son momentos muy claves de la historia. Yo, con este gobierno de coalición, y cuando hablo de este gobierno no me refiero al de ahora, sino me refiero al gobierno de coalición como ciclo histórico, ¿no? Como momento histórico. Yo recuerdo un gran momento de orgullo en la pandemia dignificando la sanidad pública, pero también lo recuerdo con la excepción ibérica, cuando España fue a Europa y digo, oigan, aquí no se va a repetir lo de la troika, aquí no se va a repetir este tipo de historia, ustedes frente a la respuesta energética al problema ucraniano, escuchan la voz de España, tienen en cuenta la voz de España, respetan la soberanía de España, dentro de toda la complejidad del proceso de integración europea, que esto Agustín lo va a decir con mucha más rigurosidad y mucha más claridad que yo. ¿A qué voy? Creo que hay momentos que reconstruyen el orgullo nacional y suelen venir desde lo popular. Y creo que Palestina es uno de esos momentos. Es uno de esos momentos donde, aunque todo el mundo diga que es insuficiente lo que se haga para el genocidio, y tiene razón, la gente se siente orgullosa de vivir en España. Y se siente orgullosa de vivir en España no por su gobierno, si el gobierno es una pieza más, sino porque el pueblo manifiesta que está en el lado correcto de la historia. Entonces creo que a partir de ahí, el ejercicio y la práctica de la soberanía debe llegar en esos vínculos emocionales. Podemos construir una idea de España progresista, democrática, en definitiva, de izquierda, que genera orgullo, que genera un gran movimiento desde el respeto, yo creo, que fundamentalmente también de la plurinacionalidad. Esto es indispensable. Que permita marcar una hoja de ruta de gobierno y que reconecte con una mayoría del país que diga, oiga, este es el rumbo que yo quiero para mi país. Y esto hay que conectarlo con la reconfiguración del mundo multipolar, ¿no? La visita a China de Sánchez, cómo ese capital tú lo puedes traducir en la influencia de un nuevo, en un mundo internacional que se está reconfigurando. Ya que no me quiero meter mucho porque Agustín es la autoridad en esta materia, yo tengo mis ideas y tal, pero bueno, creo hago pinceladas, ¿no? Creo que el mundo de alguna manera está cambiando, creo que hay una disputa o hay un cuestionamiento del orden multilateral de la ONU con todo lo que está ocurriendo, se hunde. La pregunta es qué viene después, si podemos sostener ese orden o si lo que van a hacer es otra cosa, ¿no? Y qué bloques y qué mando va a haber. Ahí habría que ver qué hace China, ahí habría que ver qué hacen los BRICS, ¿no? Alrededor de China, ahí habría que ver qué hacen los países independientes. Entonces, esos acercamientos son un poco interesantes, pero habría que abrir un debate un poquito más profundo. Y ya termino en torno a esto. Yo pienso, porque has mencionado China y me has tocado un tema que a mí me viene, pero esto no me lo toméis como sumar, tomarlo como mío. Yo he visto que la derecha tiene, y los ultras tienen su distopía disponible. Su distopía disponible es Israel.
Es un país impune, que hace lo que le dé la gana, que asesina en tiempo real, que practica un genocidio, que puede vulnerar prácticamente cualquier límite o contrapeso democrático para imponer los planes, pues probablemente de un grupo de oligarquías que define muy bien Agustín, que está metido hasta incluso el propio complejo militar, ¿no? No se confundirá el propio complejo militar israelí con el estadounidense, con todo el mundo empresarial, ¿no? La pregunta es cuál es nuestra utopía disponible, si la hay. Y dentro de que lo es la sociedad sin clase, evidentemente, yo creo que todos los que estamos aquí como mínimo nos ha seducido el marxismo, pues sí, no hay que esconderse. Creo que a nivel internacional hay que pensar qué es lo que está ocurriendo y hay que hacer una reflexión sobre esto. Mira, a mí me genera problemas el contrapeso o la cuestión democrática, pero creo que en lo cultural, en lo político, en la manera de entender la vida de comunidad, creo que hay choques grandes. Pero yo veo vídeos, que era algo que empezó hace 10 años, de las ciudades chinas que están apareciendo ahora, y digo, joder, que a lo mejor a mí me gustaría que mi ciudad funcionara así. A mí me gustaría que mi país, de alguna manera, en la cuestión del transporte, de la industria, de las tecnologías, de las energías, funcionara así. Yo he visto una recapitalización de China, y lo engancho, a raíz de lo sacaste, en el debate público, a raíz de la transformación sin precedentes que ha habido en el país, que ha sacado miles de millones de personas de la pobreza, que se ha colocado internacionalmente como un país de referencia para los países independientes, ¿no? Y que de alguna manera, pues no solamente señala otro orden internacional, que esto yo no me meto tanto, sino otra manera de organizar la sociedad, la vida de las cosas. ¿El punto muerto de todo esto? Pues yo creo que con la manera que tenemos de entender el encaje democrático, ahora mismo, nos chirría. Pero aún así creo que hay lecciones que sacar del progreso o del desarrollo chino. Y termino con esto vinculando con lo que dije antes. En un momento donde el gran debate de nuestro tiempo es el reparto de la productividad. Si estamos viendo dos chinos que, frente al dilema del reparto de la productividad, dicen, no, oiga, todo en beneficio del país. Y todo en beneficio, ¿entiendes? Todo prioritariamente a trabajar para el país. Y en beneficio de un reparto de la productividad más medido. Y en beneficio de un bienestar para el pueblo. Y ciudades inteligentes. Y ciudades autosostenibles. E inteligencia artificial que funciona para ser más operativa la producción. Pero es que la producción, cuando termina de desarrollarse, los dividendos no van a BlackRock, a los financieros, sino que hay un sistema de división, no voy a decir que sea perfecto ni mucho menos, porque no lo conozco tampoco en profundidad, pero parece que es más justo que el que vemos en Wall Street o en Occidente. China nos abre un debate, no es una utopía disponible, pero es como mínimo un lugar que nos puede permitir reflexionar y pensar que hay otra manera de hacer las cosas, al menos en lo científico-técnico, en lo económico y en la manera de dirigir y organizar las fuerzas productivas para tener una sociedad mejor. Aquí tenemos debates entre nosotros, ¿no? Yo viví en China de 1982 a 1985, antes de que empezase el gay, ¿no? El proceso de reforma, pero después por razones familiares he vuelto más o menos cada 2 o 3 años a vivir, ¿no? Ojalá fuese así, pero cuando uno sale de las grandes ciudades industriales, básicamente de los escaparates que es Shanghai, la situación es muy distinta. China tiene ahora mismo el mayor grado de conflictividad obrera del mundo, lo cual es un índice del proceso de transición. Porque antes hemos hablado de la vivienda, el gran debate que hay a nivel, digamos, de economía teórica, es decir, por qué se equivocaron en el tema de la vivienda en China. Como sabéis, es una burbuja que puede llevarse por delante el mercado de valores y puede llevarse por delante gran parte del desarrollo chino. La respuesta es porque fue básicamente un mecanismo privado, no regulado estatalmente, sino que básicamente se dio crédito a los empresarios, a los emprendedores, para que construyeran casas y se produjo una burbuja con una lógica no muy distinta de lo que se nos pasó a nosotros aquí cuando el tema. Pero como sé que todos los presentes y por la historia de la UCE esto debe ser un tema de apasionante discusión, y me apunto a la formulación de Zhou Enlai, que también sé que no debía de ser el héroe del lugar, pero que cuando le preguntaron en mitad de la guerra antijaponesa en Chongqing qué pensaba de la Revolución Francesa, y dijo, bueno, solo han pasado 200 años, soy incapaz de dar un balance histórico sobre el tema, ¿no? Pero es verdad que tenemos un debate pendiente y es un debate interesante porque hay muchas lecciones, independientemente de las posiciones de cada cual, hay muchas lecciones en el debate sobre China.
y es un debate que tenemos que abordar seriamente y sin prejuicios ideológicos, ¿no? Para ver qué aprendemos de esa experiencia, que es la vuestra parte de la humanidad, por otra parte. Perdón por el tema. Una cosa sobre este tema. En Vigo se está discutiendo sobre China hoy. En Vigo. Sí, una tertulia así se está discutiendo con una persona que ha estado viviendo en China 7 u 8 años. Mejor que cojas el micro, porque si no en cámara no te van a escuchar desde casa. Haz la pregunta, pero ahora... Bueno, la grabación no te van a escuchar. No, sencillamente era decir que en China, en Vigo, con un periodista que ha estado viviendo allí un tiempo y ha sacado un libro, se está discutiendo esta situación sobre China. Nada más era eso, para decirte que nosotros, como tú acabas de decir, Unificación Comunista de España lo está viendo a diario. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, alguna cuestión más que queráis plantear, pues sí, el compañero. Bueno, lo primero me sumo a las felicitaciones y daros las gracias a todos y por el nivel del debate. Yo por cambiar un poco el ritmo y una pincelada sobre la justicia en España. Para acabar. Bueno, muy rápidamente, ¿no? Yo creo que vivimos una de las tesis del Sin Permiso, que es el grupo de camaradas con los que yo pienso. Una de las tesis, antes incluso de que muriese Tony Domene, fue que vivíamos una larga crisis del régimen del 78. Todas las instituciones del régimen del 78 se iban descomponiendo, básicamente porque como mecanismo de acumulación, reparto y de hegemonía, pues estaba en crisis. Lo que le dio la puntilla fue la gran recesión del 2008-2009 y en el 2011, que aquello provocó la crisis en el gobierno y la expulsión del gobierno del ala, entre comillas, izquierda, que era María Teresa, la vicepresidenta, Moratinos, la madre de Gusti, que era ministra de Vivienda entonces, porque aquí todavía tenemos esos temas familiares así, un poco nepotistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es evidente que la monarquía se crujió cuando hubo el rey emérito, descubrieron, aparte de matando elefantes, con todas las corruptelas, ¿no? Y tal. Y uno de los temas, otra de las instituciones centrales, aparte del pacto social, la monarquía, el sistema fiscal territorial de las autonomías, Estado, todas las autonomías, todo eso ha entrado en crisis y está en fase imposible de recomponer. Pero la justicia, que es un elemento regulador central, porque es lo que reparte de acuerdo con el derecho burgués los intereses en los momentos de conflicto, y ahora es un momento de conflicto desde 2008, empezó a hacer aguas por todos lados. Como todas las instituciones del Estado, uno, el reclutamiento de los jueces que interpretan un código penal que ya tiene un carácter de clase, pues se reclutan básicamente, o sea, la gente que hace la oposición del juez, pues tiene que pasarse 4 o 5 años estudiando, su familia tiene que mantenerle. Hay un origen de clase claro en todas las instituciones del Estado en ese sentido. Pero lo que ha desaparecido es el consenso dentro de ellos. Entonces tú tienes un sector que viene con una lectura de la situación del franquismo, mucho hijo y nieto de juez franquista, sectores que entraron nuevos con aspiraciones democráticas y tal, o sea, la clase media española que entró ahí y que se encontró con un sistema que no funcionaba, con pilones de miles de páginas y juzgados sin aire acondicionado y con un secretario para llevar 10.000 casos, etcétera, etcétera. Es decir, no funciona con esa cuestión y eso ha ido degradando todo el procedimiento. Si le añades a eso que hay que controlarlo políticamente y para eso se inventó el Consejo Superior de Justicia,
pues ya tienes una frase, que es el que nombra a los jueces, los coloca en los sitios y tal, establece los repartos de las causas de tal forma que se asegure que van por unas vías que se conocen cuáles son y cuáles otras. Y bueno, pues esa es un poco la situación. Crisis económica, crisis de legitimidad moral y jurídica en el funcionamiento cotidiano, y bueno, y aquella cosa que se decía del siglo de oro, ¿no? Hay que evitar a toda costa ir a un juicio. Pues eso se ha vuelto a reproducir en nuestra época y la gente busca mecanismos de otro tipo, ¿no? Los grandes despachos de abogados que hacen arbitrajes, pues y tal, para evitar tener que lidiar con cuestiones jurídicas porque nadie sabe por qué somos nosotros. Y ahora está dominado por el debate político cotidiano, se ha politizado la justicia, porque la justicia ha ocupado el lugar, las reglas del juego básicas, que son el derecho administrativo y el derecho penal, pues se han convertido en zonas de disputas, no por su contenido, sino por su imposición, por quien lo más impone. Entonces, la crisis del sistema de justicia es estructural. Es como el sistema monárquico, es una crisis estructural, que no tiene solución, que pesa sobre todo el país, es una especie de rémora. El tema de la financiación del Estado autonómico, exactamente lo mismo, no lleva sin funcionar desde 2010, y por eso la bilateralización, es decir, el hecho que se negocie bilateralmente cada autonomía con el Estado central, hasta que no hemos podido tener presupuestos en los 3 años. Una parte de por qué no podemos tener presupuestos en los 3 años es por ese proceso de bilateralización y no tener un mecanismo único con el tema. Pues la justicia le pasa exactamente igual. Nos ha quebrado el pacto social, porque tenemos una crisis, y tenemos que defender con uñas y dientes la sanidad pública, porque es lo último que nos queda del gran pacto social de los últimos años. Si se nos quiebra, y lo de Andalucía es la señal de dónde estamos de verdad, tendremos un problema gravísimo, porque ya hemos perdido la educación pública. O sea, la educación pública está en manos de mecanismos de concertada que regulan, digamos, básicamente los intereses de las clases medias, etc. Lo que pasa es que las clases medias se empobrecen y no pueden pagar la concertada, y es lo de Marx en 1854, ¿no? De pronto llega el cataclismo y se aprende por las malas, no por las buenas. Pero de una de las batallas centrales que tenemos, de algo nuestro que van a buscar como privatizarlo y destruirlo, es el tema de la sanidad pública. Así que la justicia, pues, en fin, ¿cómo era la frase aquella? Que te den juicios, ¿no? Hay una frase típica. Tener juicios y los ganes. Tener juicios y los ganes. Esto es, tener juicios y los ganes, perdonad. La maldición del gitano. La maldición del gitano, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues acabamos aquí la primera parte del acto de la tertulia. Sí que quería agradecer a Agustín y a David que hayan venido. Un placer haber podido compartir la mesa y haber podido moderar esta parte del debate. Creo que vamos a poder profundizar un poquillo más en algunos puntos ahora cuando vayamos a la cena, que creo que Joanes nos va a decir un poquito más sobre lo que viene ahora. Bueno, muy breve. Lo primero, gracias a todos por haber venido. Sí que hacer justicia con un par de cosas. La primera, no solo agradecer a los compañeros y compañeras, no sé si Marimar se ha tenido que ir ya, pero bueno, está fuera. Bueno, estupendo. Marimar, luego le trasladamos. Marimar de Unión Kellys, a Alfonso de CETICO, a Jairo de la Unión Sindical Obrera, a Fernando de Confapa. Gracias por haber venido. También gracias no solo a, lo digo por lo que decíais antes, que os agradecemos, tanto David como Agustín, o que estaba diciendo Agustín respecto a Unificación Comunista de España, este ámbito que hemos creado, que os tengo que decir que el anterior acto que celebramos en este espacio, que le llamamos Ateneo 21, fue con Antonio López el Pintor, y fue una de esas conferencias de un interés absolutamente extraordinario, con una de las mentes más brutales del arte y de nuestra cultura. Este es un espacio, el de los Ateneos 21,
que tiene ya, que cumple 25 años de historia y donde hace 25 años un grupo de gente de la cultura imaginó que era posible reunirse gente distinta, con distintas sensibilidades, para poder debatir sobre todo tipo de cuestiones. Por eso agradecer también, porque sé que hay unos cuantos socios y socias del Ateneo que habéis venido al acto de hoy, gente, en fin, que tenéis distintas perspectivas y distintas sensibilidades y que os agradecemos que hayáis venido. Quería también agradecer la presencia de Pablo, que nos ha regalado la última pregunta, Pablo Carretero, de Verdes Independientes, miembro de la Coordinadora Estatal de Recortes Cero, en la que también estamos Unificación Comunista de España, y también quería subsanar una pequeña injusticia o en fin, una cosa, un desliz que he tenido, que es no haber presentado a Inemoa. Inemoa, digo, si no la presento después me arrojará algún objeto contundente. Inemoa González, aparte de que ha moderado extraordinariamente el debate y dado las palabras, en fin, es uno de los ejemplos del futuro de nuestra organización, es una de los miembros de las miembros de la dirección que es un ejemplo de cuál es la fuerza, la energía y también el futuro de los dirigentes de nuestro partido. Viene desde Huelva, pero ha hecho ya Madrid y en particular Lavapiés y La Látina su propio feudo. Entonces, bueno, dicho esto y habiendo hecho justicia con todo esto, ahora como sabéis vamos a continuar la tertulia con una cena que tenemos siempre por costumbre. O sea que en principio tenemos las cenas reservadas, pero si alguien, vamos a hacer recuentos, si alguien no lo tenía pensado y se quiere quedar, podemos verlo, a ver si en cocina nos dicen que puede ser. Y os pido para acabar un rotundo y contundente aplauso para David y para Agustín.